cuenta los rollos, cuenta ¿qué? Los años, no lo sé, legado, historia, ¿en qué etapa de la vida estamos? Saludos a todos, bienvenidos a otro capítulo de los coloquios chantas con su amigo el chino, o sea yo. Hoy en forma VTuber, porque ocurre que estoy grabando esto en otra circunstancia del día y como que a la luz del día soy medio vampírico. Nah, a veces no hay ganas de salir en cámara nomás. Ha pasado ya un par de veces, pero bueno. Em, Hoy tengo como una disque teoría conspiracional. Yo sé que no soy de conspiraciones y bueno, 3,8 de cada 4 conspiracionistas son medios tontos. Pero bueno, esta conspiración está completamente vinculada, obviamente, a películas y a gente vinculada a películas. Esta gente y estas películas en cuestión son dos bastante cercanas a mi corazón y el corazón de muchos de nosotros, ¿cierto? Estoy hablando de el director barra escritor Christopher Nolan y uno de sus magnum opus llamado Interstellar, ¿cierto? Creo que Christopher Nolan no necesita mayor introducción. Puede que sea actualmente que como el... no sé si esa palabra de author o autor es como una... no sé qué tan común es decirlo, ni tampoco uno puede llegar y pretender, oye, esto es arte, esto es cine de autor y qué sé yo. Al final, todo el mundo son creadores, ¿cierto? Cada quien crea como artísticamente lo que quiere. Sin embargo, Christopher Nolan obviamente no, a pesar de que por muy meme ha sido conocido por que le gustan las películas de Rápido y Furioso y eso, no es conocido por ese estilo, ¿cierto? Es conocido por sus películas que tienen, he leído más de una ocasión el concepto, son mentales, ¿cierto? Son películas así como complejas y qué sé yo. Sin embargo, la rompen. Entre porque estuvo metido en Batman y cosas así, ¿cierto? Es como un director tampoco complejo, no sé cómo, no sé cuál es la mejor palabra de decirlo, pero es un buen director que ocurre que es como uno de los directores más populares de los últimos tiempos. Ahora bien, luego de la fama de Batman, que obviamente estuvo parcialmente carreada por el hecho de que es Batman, como que ya Christopher Nolan se dedicó a como soltó las riendas, ¿cierto? Yo creo que llegó al periodo como de éxito en la carrera de alguien como él, en que definitivamente puede así como hacer lo que quiera. Y hizo con esa propiedad hizo más de una cosa, ¿cierto? Como Tenant, nosotros le decimos el teniente, Tenant, Inception, ¿cierto? Eventualmente Oppenheimer. em, bueno, yo creo yo hasta en ese punto igual incluso pondría... em, ¿cómo se llama? Rise of the Dark Knight. Dark Knight Rises. Dunkerque. Se me había olvidado incluso. Son películas que son por lo menos decir como bastante alejadas de lo que es Batman. De como ese sensacionalismo de Prestige, menos mal que vi una lista. Creo que he visto todas las películas de este men. Eh, Excepto la primera. Mira tú. Memento, Insomnia, Batman. Bueno, el tema es que luego de este como seguidilla de hitazos entre Batman e Inception, salió Interstellar. Y Interstellar fue como, por decirlo así, una película
extraña en el sentido de que la recepción de la película, a pesar de que fue buena, le dio como paso a la gente para, no sé, em, pasar a este tipo de discurso crítico sobre Nolan que antes de esta película como que estaba un poquito escondido, ¿cierto? Es como antes de Interstellar, Nolan de verdad era puro praise. Y insisto, Interstellar eh, como que no es como que la gente diga que es mala, ¿cierto? Pero sí, los que estábamos en ese entonces, como en todo el hype de Christopher Nolan, ¿cuántos de nosotros no pasamos por una discusión sobre Interestelar, weón? Es como la gente se envalentonó de una manera tan extraña a criticar Interstellar y a criticar a Nolan en general, incluso a criticar a Hans Zimmer por, por la música, ¿cierto? Es como, fue extraño y mientras uno más piensa hacia el pasado y piensa hacia la época de Interstellar, em, hay un aspecto muy particular de la película que chocó a mucha gente, ¿cierto? Y es lo que hizo Nolan específicamente con la ciencia ficción de la película. Aquí obviamente ya una película vieja y entramos totalmente de terreno de spoiler, ¿cierto? Como un recordatorio rápido de lo que es la película, ¿cierto? En Interstellar el planeta está como muriendo, ¿cierto? Como que ya no se puede cosechar, o sea, no se puede crear agricultura, entonces como que hay un plan secreto de, bueno, no tan secreto, de que los seres humanos migren a otro planeta. Estamos como en una realidad en que se encontraron planetas viables y existe la tecnología tal para viajar a estos planetas. Entonces ellos viajan a estos planetas solamente como para descubrir de que el plan no era tal, ¿cierto? Como que el plan, ellos pensaban de que era migrar a la gente del planeta, pero al final no, el plan no era una migración, sino que era como una suerte de arca de Noé, ¿cierto? Como de llevar solamente a X grupo de humanos a estos planetas nuevos. Entre medio de eso, el protagonista, Matthew McConaughey, no me hagan acordarme de los, ¿cómo se llama? De los nombres de los personajes, ¿cierto? Descubre este como intencional error de cálculo que había realizado el personaje de Michael Caine. Y siendo que él había aceptado esta misión como piloto para salvar a su familia, obviamente le da un patatú y descubre que tiene que, de alguna forma, hacerle llegar la información necesaria a la Tierra, ¿cierto? Para que ellos descubran la tecnología para poder migrar a más gente de la Tierra a los otros planetas. Que era, se supone, la piedra de tope, ¿cierto? Había un elemento de la ecuación para realizar este viaje o esta migración masiva que dependía de información o datos de información que no podían ser obtenidos porque era información que tenía que ver con agujeros negros y tenía que ver con la exposición a los agujeros negros. Entonces, cuento corto, Matthew McConaughey consigue esta información y consigue enviárselos a su hija. Y hasta aquí todo esto es como, cool ciencia ficción. Y aquí está la extrañísima piedra de tope con esta película con la cual mucha gente simplemente se deschavetó. Y donde mucha gente como que luego de todas las sandeces que podría haber inventado Nolan, como que pisó el freno y fue como, oye, sabes que esto es mucho. Lo que sucede en Interstellar es que Matthew McConaughey
entra a un agujero negro y al entrar al agujero negro, él termina en una suerte de dimensión. Así como como en las películas, en el cine, 3, 4, 5, 6D. Termina como en una dimensión, como en un universo de bolsillo, donde distintas etapas del tiempo relacionadas a una pieza y a su hija ocurren de manera simultánea. O sea, ya solamente describirlo esto es claramente una bola de pasta, como diríamos en buen chileno, ¿cierto? Y la idea es que en esta dimensión de bolsillo, él puede observar distintos puntos de la vida de su hija para de esa manera enviarle esta información y efectivamente cambiar el curso de la historia, ¿cierto? Y hace de que su hija, eventualmente de adulta, sea capaz de solucionar este problema científico y lograr la migración masiva de la Tierra hacia los nuevos planetas, ¿cierto? Ahora bien, em, hay varios elementos de este tercer acto barra clímax de la película que al parecer la gente no tomó muy bien. Los más comunes son obviamente la lógica o la ciencia detrás de los agujeros negros, ¿cierto? Yo no soy astrofísico ni nada, soy una persona X, ¿cierto? Pero la idea de mostrarte efectivamente lo que pasa al atravesar un agujero negro es teórico en el mejor de los casos, fantástico en el peor de los casos, ¿cierto? Eh, Nadie, ningún ser humano lo ha experimentado, ¿cierto? Como que nadie ha hecho como la ciencia más dura apropiada para decir qué, porque hasta donde yo sé, en teoría, como los agujeros negros tienen como esa densidad como de gravedad completamente imposible de, de como cuantificar, esa cuestión de que ni siquiera la luz escapa. Con esos parámetros como que es difícil. Eso fue lo primero. Lo primero que chocó a mucha gente. Y lo segundo es que en, dentro de esta dimensión de bolsillo ocurre narrativamente, y aquí es donde de verdad mucha gente sacrificó a Nolan, porque obviamente esto está escrito intencionadamente por los creadores de la película, ¿cierto? Dentro de esta dimensión de bolsillo, bueno, si queremos agregar la dimensión de bolsillo en sí también como algo que la gente dijo, uff, esto es demasiado. Em, Ocurren un par de líneas en el guión que triggerearon a mucha gente. Las primeras tienen que ver con el carácter, comillas, divino de esta como dimensión de bolsillo, ¿cierto? Los personajes de la película se hacen la pregunta muy sensata de, oye, ¿por qué está esto acá, cierto? ¿Por qué está esto acá? Y te dan como medio a entender, queda como medio implícito de que hay una voluntad externa que ayuda a Matthew McConaughey no solamente a sobrevivir el paso a través del agujero negro, ¿cierto? Sino que lo pone en esta situación privilegiada de poder existir en esta dimensión, porque obviamente nosotros somos criaturas cuatridimensionales, ¿cierto? No tenemos la capacidad de vivir en esta dimensión, entonces le da la capacidad de vivir en esta dimensión y además de eso, existe un elemento que se introduce antes en la película, en una afamada escena que mucha gente ha parodiado, en cual el personaje de Anne Hathaway dice, em, es probable de que lo único que pueda trascender a las dimensiones es el amor. Entonces, en teoría, es el amor de un padre por una hija el que trasciende las dimensiones, le da la capacidad sobrehumana de vivir en esta dimensión de bolsillo para enviarle un mensaje
a su hija en distintas etapas de su vida, ¿cierto? Con la información necesaria para que ella logre realizar un viaje interestelar, pun intended, eh, y básicamente salvar a la humanidad. Cuando uno lo describe de esa forma, se pueden ver un poco ambas aristas, ¿cierto? Se puede ver un poco como la reacción negativa. Si bien yo no la comparto, nunca la he compartido, probablemente nunca la comparta, por razones que voy a decir después, ¿cierto? Puedo entender que sea así. O sea, si yo vengo así de ver a este como Nolan y me he como eh, de alguna forma he como aceptado este como rol que tiene así de persona extra cerebral y de argumentos súper inteligentes. Puede que en cierto punto así como se sienta un poco, no sé, un insulto no es la palabra, sino pero como que se siente un poco extraño que este gran director super darks y super como cerebral te diga, no, si es el amor. Y no solamente eso, sino que la película es de ciencia ficción, ¿cierto? Hay visuales, mecánicas, qué sé yo, los aparatos, los discursos, siendo que es una película bastante larga. Pensar de que eventualmente toda esta ciencia ficción termine haciendo un giro no solamente a la ficción, sino como hasta cierto punto hasta la fe. Sí, eh, sí choca. Choca bastante, en especial porque, de nuevo, spoiler, todo termina en buen puerto. Es como em, hay elementos de dilatación del tiempo, ¿cierto? Como que el uso de la ciencia a favor de la ficción de una manera muy realista, ¿cierto? Ahora bien, ¿a dónde está como para mí la revelación de todo esto? Y de paso, ¿por qué amo tanto esta película? Es porque creo que de alguna forma este afamado Nolan como cerebral es un mito que la gente creó, y esto no me consta, pero que él nunca fue. Y es como, es cosa como ir hacia atrás en su, o hacia adelante, en su bibliografía, ¿cierto? Y pensar en todas estas como ideas como cerebrales y todo, así como... Pero yo como que cuando vi Interstellar salí y como que me fui pensando como, ¿dónde está la fibra de todo lo que hace este weón? ¿Cierto? Y la respuesta a esa pregunta es como muy peligrosamente o acertadamente hacia la cebolla, ¿cierto? Hacia lo cursi. Como que Nolan, en último término, es una persona extremadamente cursi y sus mensajes son extremadamente cebolleros. Desde el principio. Es como, por ejemplo, lo más entretenido de Memento es el aspecto de thriller como está escrito, ¿cierto? Pero lo más impactante de Memento es el aspecto humano. Batman. Es súper entretenido como todos los elementos de, mm, de superhéroes, ¿cierto? Lo extremo que es, pero que al final es lo que se recuerda a la gente, ¿cierto? La fuerza del bien contra la fuerza del mal y Batman haciendo el último sacrificio, ¿cierto? Tú me tienes que perseguir porque yo soy un caballero oscuro, así, ¿cierto? De Prestige, lo mismo. Todo el thriller, todo como la ciencia ficción de fucking David Bowie, así. Y al final, ¿qué está en el core de la película?
los celos, los valores y ese drama que es netamente humano, ¿cierto? Que está involucrado entre los personajes. Y quiero hablar de Inception. Cuando empecé a escuchar críticas de Interstellar, como que pensé mucho en cómo Inception y en cómo la verdad pasaba súper piola de que al final es como una forma súper rebuscada y súper como compleja, si bien entretenida, de al final tener un argumento extremadamente cebollero. Lo único que quería Leonardo DiCaprio era volver con su familia, punto. Punto, punto, punto. Y nada más. Y todo el impacto que tiene ese el afamado final del trompito, si está soñando o no, todo el peso de esa escena no está en que si está soñando, no, está en que si encontró a su familia o no, si es que todo el esfuerzo que hizo lo llevó al puerto que él quería. E incluso post Interstellar, Dunkerque, que es como una para mí como las más fomes de Nolan, que como que este esfuerzo de, de mostrar este espíritu nacionalista, ¿cierto? Como de libertad, de camaradería entre compatriotas que se salvan entre ellos. ¿Sí? Y ahí es donde encuentro que Interstellar hace como el trabajo o como que hace el sacrificio más grande por el tipo de narrativas de Christopher Nolan, ¿cierto? El de mostrarte constantemente por casi 2 horas un montón de parámetros, escenas y líneas como altamente como científicas, comillas, como altamente serias, comillas, altamente como cerebrales, comillas, pero Nolan en su prerrogativa y su creatividad te dice, oye, yo hice todo este esfuerzo, todo este esfuerzo, que fue tamaño esfuerzo, y las películas de Nolan son tamaño esfuerzo, ¿cierto? Lo menos CG posible, hagamos, ¿cómo se llama? Efectos prácticos, grabemos en IMAX, hagámonos cagar grabando esta película, ¿cierto? Y tenía a los fanáticos de la ciencia ficción y de ahí como súper metido, ¡ay, sí, de verdad! ¿Cómo funcionan los agujeros negros y de la dilatación de espacio y tiempo? Y yo creo que Nolan, sin pedirle permiso a nadie, revela una vez más, como he estado tratando de decir, de manera completamente em, sin pedirle permiso a nadie, que todo lo que él hace, todos sus millones de esfuerzo y cámara IMAX, son por motivos emocionales y son por obtener este suerte de patos así extremo en las vías del drama general, ¿cierto? Es como, bueno, yo te hice estas 2 horas y media, te hice toda esta ciencia, te hice todo este setup, para que en 2 minutos, ¿cierto? Como que en un periodo como corto de 2 a 5 minutos, en que la dilatación del tiempo hace que Matthew McConaughey termine viendo en una misma sentada a sus hijos crecer, ¿cierto? Y, y su hija en la última transmisión, ¿cachai? No le diga nada de ciencia ni nada, simplemente le dice, necesito saber si me abandonaste. Y todos los personajes quedan para la corneta, incluyéndome. Yo como que lloré en esa escena cuando la vi en el cine y cuando volví a ver la película hace un par de semanas, lo hice de nuevo a pesar de que sabía que venía, porque esa escena es perfecta. Es The Prestige,
¿cierto? Es Nolan mostrándote la carta bajo la manga. La idea de hacer estas películas tan inmersivas, ¿cierto? Como tan absorbentes desde una perspectiva visual, argumental y en general, ¿cierto? Toda la idea de eso es para que en el momento de, eh, por decirlo así, no quiero decirle clímax, pero el momento del clímax emocional, el tema pegue más. Y no solamente eso, sino que eso no es el final de la película. Entonces, por último, el papá necesito saber que no me dejaste. Puede ser el voy a ser tu guardián silencioso, tu Dark Knight de la película, ¿cierto? Podría llegar hasta ahí. Y hasta ahí como que la gente como que criticó la película, yo creo que hasta ahí lo hubieran encontrado aceptable, ¿cierto? Pero Nolan en el tercer acto de la película da un paso adicional y se mete, como mencioné anteriormente, a esto de la dimensión de bolsillo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero hay algo que yo siento que es importante en el concepto del tercer acto de Interstellar. Y es que el tercer acto de Interstellar está escrito muy meticulosamente. Está escrito muy meticulosamente en el sentido de que tú puedes ver a Nolan como que como así como evitando, así como esquivando, haciéndole zigzag a elementos teológicos, como a elementos científicos. Y es como, ¿no sería Nolan si él hubiera presentado la idea de esta dimensión de bolsillo y no lo hubiera medianamente explicado? Y yo creo que mucha gente que criticó este último momento de la película se dejó llevar como por sus propias preconcepciones. Porque el clímax de la película de verdad no es Dios, ¿cierto? Como que de verdad no es como que literal sea el amor que trasciende las dimensiones del espacio y tiempo, ¿cierto? No es el tema. Para mí, el tema es un tema de voluntad humana. Y lo que se puede apreciar y lo encantador de pensarlo de esta forma, así como de voluntad humana, ¿cierto? Es que este tema o este carácter humano puede servir tanto como cuando estáis metido en una dimensión de bolsillo, como cuando estáis en el día a día sufriendo porque tu trabajo vale mierda o porque tenéis problemas con tus familiares. Y es ahí donde hay como importancia. Durante la escena de la dimensión de bolsillo, em, el personaje de Matthew McConaughey dice de manera muy ambigua, ¿cierto? Somos nosotros. Somos nosotros. Como cuando se medio responde la pregunta de quién puso esto acá, por qué lo hizo, quién. Somos nosotros, ¿cierto? Y fuera de lo artificioso que es que él le mande coordenadas a través del espacio-tiempo a su hija en el polvo, fuera de lo artificioso que es eso, el argumento no se agota en ello. No depende de que hoy le haya mandado las cosas como en el, ¿cómo se llama? En el polvo o que haya hecho código Morse. No depende de esos tecnicismos que aparentemente fueron un gatillo para muchas personas. No depende de esos detalles. Y yo creo que el tema de enfocarse en los detalles, como dije anteriormente, si bien es entendible dado la naturaleza ciencia ficción de la película, no solamente no es el objetivo de la película, sino que demuestra una incapacidad de empatía con el gesto humano de una película como Interestelar. Es como si yo te estoy ofreciendo un espacio imaginativo
en el cual te digo, oye, la voluntad humana barra el amor humano trasciende el espacio y el tiempo, ¿por, ¿por qué no abrazar ese sentimiento? ¿Por qué no creer? Y este creer no tiene que ver con, oh, yo tengo fe en Vishnu o yo tengo como fe en eso. No, sino que es como creer, como dice el personaje de Matthew McConaughey, es creer en nosotros. ¿Por qué decidir no creer? ¿Por qué decidir ser cínico al respecto? No, es que nunca sucedería de que si entras a un agujero negro, eso nunca sucedería y bla, bla, bla. ¿Por qué no creer? ¿Por qué sería tan importante em, pensar lo contrario? No estamos ni siquiera como hablando en que, oye, ¿sabías que lo que pasa es que si nosotros mostramos esto, la gente, los niños, nuestros futuros astrofísicos van a pensar, oh, ya sé lo que hay en un agujero negro? Es como, o la gente va a pensar mal, entonces cuando mañana vayan a meterse en un agujero negro y no encuentren a sus familiares, se van a decepcionar. ¿Te imagináis? Y es como, es súper complejo pensarlo, porque como he dicho ya en bastantes situaciones, tampoco es algo que uno pueda decirle a la gente que no haga. Pero la gran conspiración de Nolan, para mí, es esa. Y continuó post Interstellar. Es como apreciadas películas, bueno, excepto El Teniente, que de hecho no la he vuelto a ver en mucho tiempo. Y no me acuerdo mucho de qué se trataba. Pero incluso en la peliculaza que Oppenheimer. Hay como pensar en todas estas biopics siempre tienen que agregar drama ¿cierto? Porque generalmente las vidas de nosotros, a pesar de que tienen dramas, no son muy entretenidos de ver, ¿cierto? Entonces hay un carácter de ritmo narrativo y de básica como presentación visual para hacer de que una biografía sea entretenida. Piensa en todos los momentos que Oppenheimer se pone dramática. ¿A qué apelan? Exactamente a lo mismo. Exactamente lo mismo que hizo Interstellar. Familia, relaciones, responsabilidad, ¿cierto? Las películas de Nolan son básicamente un show eh, súper extrafalario, ¿cierto? Extremadamente extrafalario. Las Vegas, bienvenidos a WrestleMania y los fuegos artificiales, ¿cierto? Y no, que Batman que tiene que explosiones y pa y todo es orgánico, etcétera, etcétera. Pero lo que Nolan escribe al fin y al cabo es una teleserie. Y lo ha hecho en todas sus películas. Bueno, quizá no en El Teniente. El verdadero insight de Christopher Nolan a nuestra psiquis general colectiva no es como a nuestra inteligencia, no es como cuántas veces han dicho, no, que él es muy cerebral, no es como a nuestra apreciación al arte. El verdadero insight de Nolan es a nuestras emociones, así básicas como casi primales y cebollentas. El amor por tu hija trasciende el espacio, el tiempo y las dimensiones. No deja de ser como algo que uno diría, o hay mucha gente, como digo, que es como más cínica y piensa que estos em,
como directores, como Nolan, tienen como estos objetivos grandilocuentes de narraciones trascendentes. O sea, sí son trascendentes, pero por otro carácter, ¿cierto? Pienso en el final de Interstellar. Cuando, de nuevo, una cosa de que a mucha gente le chocó. Luego de resolver el problema, él vuelve, como si nada. Vuelve justo en el momento para poder tomar la mano de su hija antes de morir. Y... ¿Y a qué misión la manda su hija? A cumplir otro propósito humano, que es de ir a buscar a Kate Beckinsale, le iba a decir. Que es de ir a buscar a Anne Hathaway, porque Anne Hathaway está sola. Y a pesar de que está como técnicamente como... no, ahí se me pierde como la estructura temporal de la película. Pero está sola. Está sola y te necesita. ¿Cierto? Porque ella necesita saber que lo lograste. Al igual de como la hija necesitaba saber de que no la abandonó. Anne Hathaway es su personaje quien introduce la idea de que el amor puede trascender el espacio y el tiempo. Y ella está sola en ese planeta basada en fe, basada en la fe de eso. Entonces su hija le dice, vuelve a ella y demuéstrale que es verdad. Demuéstrale que es verdad que fue nuestro inquebrantable amor de familia que salvó a nuestra especie. Es como, irónicamente hablando, o perdón, no irónicamente hablando, Nolan te tira todas estas cosas en tu cara, weón. En tu cara, pero uno decide como, no sé si es uno o como la propia mentalidad general, así como que uno decide como abstraerse de estas cosas, a pesar de cuando son tan obvias. Y no sé si es como el esfuerzo intencional de Nolan de, no de esconder, pero como de darle un contexto tan rico en contenido a sus argumentos cebolleros. Sobre la familia, sobre el amor, sobre la justicia, ¿cierto? Sobre el propósito en Batman, en Interstellar, en Oppenheimer, sobre la nación en Dunkerque. Dunkerque. No sé si ese siempre ha sido como su objetivo, como hacer las teleseries más inteligentes de la historia del cine. No lo sé. No lo sé, lo dudo. Igual él es un tipo bastante único. Pero para mí, lo que reveló Interstellar y que definitivamente va a ser como el prisma con el cual voy a ver todas las películas de Nolan de aquí en adelante, bueno, quizás excepto El Teniente, es esa, entender de que todos los elementos por los cuales se le aprecia a él como director, ¿cierto? Sus guiones comilla inteligente, su esfuerzo como visual por hacer películas orgánicas, reales, ¿cierto? Todo eso, la gran conspiración gran es que es para guiar a sus personajes y a sus películas a este inevitable clímax, a esta inevitable conclusión que 3,9 de cada 4 veces, o que 3,995 o 998 veces, tienen un mensaje que es casi de manera inequívoca sobre emociones humanas. Probablemente el elemento o aspecto de nuestra existencia menos cuantificable, más difícil de entender, ¿cierto? Más complejo de retratar
Quizá esa es la verdadera complejidad de sus películas, ¿cierto? Como tratar de retratar este elemento. Quizá este elemento es mucho más difícil para mí retratarte de manera convincente como autor que nuestra voluntad como seres humanos, ¿cierto? Y nuestras emociones como seres humanos son más trascendentes que el espacio y el tiempo. Es mucho más difícil para mí retratarte eso que tratar de convencerte que he descubierto qué es lo que sucede cuando un ser humano entra en un agujero negro, ¿cierto? Y, y las reacciones contrastantes de esta película como que apoyan ese punto. Eso es mucho más difícil convencerte del aspecto humano que del aspecto científico. Lo que en sí igual es como absurdo. Y tiene que ver más que nada porque igual somos súper buenos para manipular ambos aspectos de nuestra existencia, ¿cierto? Eh, Como sociedad y como especie ya estamos súper obsesionados con manipular, como dije, ambos aspectos, manipular nuestras emociones, como manipularlos emocionalmente unos a los otros, ¿cierto? Y también ya no estamos acostumbrados a manipular, especialmente en los últimos tiempos, manipular los hechos, manipular la ciencia, ¿cierto? Estamos en el mundo de las fake news, de, de dudar a la comunidad científica. Pero de alguna forma lo que eso demuestra, ¿cierto? Como la fragilidad de nuestro aspecto dual, si es que queremos ponerlo así, emocional y racional. Lo que demuestra la fragilidad de esto, para mí al menos siempre lo ha sido así. Lo que de verdad se demuestra es que podemos escoger la vía más sana y provechosa de todas las paradojas y de todas las grandes preguntas que nos van a surgir en ambos lados de nuestra existencia. Podemos elegir y dentro de todo el arte y la parafernalia de Nolan, como que para mí su éxito está en que él siempre toma la decisión correcta. Y la decisión correcta, por ejemplo, en el caso de Interstellar, es esa. Ante las posibles paradojas o los posibles como contrastes entre el lado racional y emocional, ok, voy a adoptar el lado racional como plataforma para, ¿cierto? Darle una palestra, para darle un escenario al lado emocional, para demostrar de que estas cosas importan, para demostrar que estas emociones importan, para demostrar de que yo puedo hacerte sentir este tipo de cosas, imaginándote estar a millones de años luz, pero tú estás sentado en tu silla, tú estás sentado en tu casa, ¿cierto? Porque la emoción que tú estás sintiendo ahí es la misma, sería la misma si estás en una dimensión de bolsillo. Por eso Matthew McConaughey dice somos nosotros. Y esas líneas son las que importan. Eso es lo que estoy haciendo yo con mi poder, con mi voluntad y con mi creación. Decirte que en la dicotomía entre lo racional y lo emocional, tú puedes elegir con tu voluntad abrazar las emociones más provechosas, más humanas, más empáticas. Tú puedes elegir. ¿Y por qué habrías de no hacerlo? ¿Cierto? Independiente del lado que uno elija, del bando que uno tome, peligrosamente acercarse a elegir las vías más conflictivas, las vías más, como por decirlo así, excluyentes, elegir
elegir conflicto, elegir... ¿Para qué? Si tienes la oportunidad de proyectar algo a través del espacio y el tiempo, decidir no creer en que pueda ser el amor con todas sus ambigüedades y con todos sus inherentes problemas, pero con su indiscutible base como bienhechora, ¿cierto? Como su indiscutible base trascendente, como un aspecto humano que nos llena el espíritu y nos invita a, digámoslo de forma cebollenta, a ser buenos. No elegir eso ya es de hueones. No lo sé. Pero bueno, ese fue mi tiempo el día de hoy, analizando la gran conspiración noliana, ¿cierto? Este engañador, este estafador, ¿cierto? Que con sus cámaras IMAX, sus efectos prácticos y sus rebuscados guiones, lo único que quiere hacernos es llorar. Es sentir. Igual de como cuando se muere el Iriti o no sé. O alguna otra cosa de telenovelas que no puedo citar en estos momentos. Si alguien tiene su tiempo, vuelve a ver Interstellar. Y en vez de abrir los ojos, abre el corazón. Y invite a los sentimientos. Porque en último término, si voy a creer en algo, es que el amor trasciende el espacio y el tiempo. Como el amor que les envío a través de las redes. Gracias nuevamente por escucharme. Y los veo en algún punto del espacio y el tiempo en el futuro. Gracias. Bye.